Hola a todos y todas, hoy vamos a tener un nuevo encuentro. La idea es poder introducir un poquito en el sentido de esta materia, que es la única materia que van a tener en la carrera sobre planificación urbana en la currícula obligatoria. Muchas carreras en general, el resto de las carreras de arquitectura de nuestro país y de casi todos los países del mundo tienen una mayor carga horaria de planificación. Y para nosotros es interesante porque probablemente sea el primer punto de contacto entre la carrera y la realidad social desde un lugar diferente a como probablemente lo hayan visto hasta ahora. Nuestro título de arquitectos es un título que nos habilita para un montón de tareas, entre ellas para poder hacer trabajos de urbanismo, para trabajar como planificadores. Es bueno para quienes les puede interesar la disciplina, después ver, evaluar, explorar la posibilidad de hacer posgrados. No obstante, nuestro título de grado como arquitectos nos habilita para hacer trabajos de planificación. Y junto con esa habilitación también nos otorga una enorme responsabilidad. Responsabilidad que probablemente no estemos cumpliendo, en mi opinión, como deberíamos cumplirlo. Nuestro país, nuestra área metropolitana, donde está situada nuestra universidad, tiene enormes problemas de hábitat, enormes problemas. Problemas que hemos aprendido a naturalizar y que está mal que naturalicemos. Pensar que un país como Argentina, un área metropolitana como la de Buenos Aires, tenga los niveles subestándar de déficit que tiene, está mal. Hay situaciones que tenemos a pocos kilómetros de nuestra facultad, de nuestras casas, en las cuales miramos para otro lado, lo naturalizamos, no lo ponemos en juego, pero hay niveles de pobreza, de miseria y de conflicto socioambiental que no tendrían que darse, que no son consecuentes con el sistema educativo que tiene la Argentina, con la distribución aún de riqueza, con el PBI per cápita que tiene un país como la Argentina, con la cantidad de universitarios por población total que tiene. Estamos en situaciones de emergencia habitacional que no tenemos resuelta. Y nosotros, como comunidad universitaria, de una universidad pública, de una universidad que se sostiene con el esfuerzo de toda la comunidad, de los que pueden venir y de los que no pueden venir a esta universidad, tenemos una responsabilidad de poder trabajar en esos temas. No puede ser, como decimos todos los años, que la arquitectura termine siendo solo un servicio caro para gente con plata. Tenemos como universidad pública que hacernos cargo de los problemas que tiene la sociedad y sobre todo los problemas que tienen que ver con nuestra disciplina. En ese sentido vamos a ver cómo nuestra área metropolitana tiene un enorme déficit poblacional. Unas 310.000 familias viven en situación deficitaria y de esas 310.000 familias el 36% de todo que representan el 36% de todas las familias con déficit habitacional viven en el área metropolitana. Y no solo viven en el área metropolitana, sino que se concentran fuertemente en torno a 3 cuencas. En este mapa vemos en colores verdes y amarillos la cantidad de villas de emergencia y de asentamientos que se encuentran localizados en el área metropolitana. Y estas tres manchas son 3 cuencas hídricas que concentran los mayores niveles de pobreza y los mayores niveles de conflictividad ambiental. Este tipo de paisaje que no debería tener un país como la Argentina, no tiene situaciones asimilables en cualquier otro caso. Por ejemplo, hoy estamos en una situación de emergencia poniendo a prueba un sistema de salud público. Y la Argentina es un país que no sabemos qué es lo que está por venir, probablemente hasta nos pueda llegar a desbordar. Con todo, somos un país con una capacidad de infraestructura, de profesionales de la salud, de planificación, que estamos por encima de países que tienen, en términos de correlato habitacional, pueden tener este paisaje incorporado. La Argentina, ante otros conflictos, ante otras disciplinas, puesta a prueba
en otros campos es un país que se encuentra mejor y con mejor estado de opinión crítica, de masa crítica. Y es nuestra responsabilidad, y quizás sea esta materia una oportunidad para que reflexionemos sobre cuál es el rol y la responsabilidad que nos cabe como sujetos universitarios. Pasa, por favor. Parte de esto tiene que ver con algo que también no se discute y no se habla en nuestra universidad, que es cuánto invierte un país en obra pública. Esta es la Argentina del siglo XX, antes de que ustedes nacieran, mucho antes, y cómo hasta los años 80 invirtió cerca del 8% de su PBI, lo invertía en obra pública. Luego eso cayó mucho con las políticas neoliberales, después de la dictadura militar, se recuperó un poco entre los años 2004 y 2015 y luego bajó fuertemente hasta el 2019. Pasó de un 8 hasta casi un 1 de vuelta por ciento en el 2019. Pasa, por favor. El mundo, ¿cómo se comporta el mundo? El promedio de inversión de todo el mundo es 4,5% del PBI de todo el mundo en promedio se invierte en obra pública. Asia, el continente asiático, en promedio está en un 6,5%. China está en un 8%. Australia está en un 4%. África está en un 4%. América Latina está en un 2%. Nosotros hasta el 2019 estuvimos en un 1%, y si queremos ser un país que solucione sus problemas, que invierta, que se convierta en un país en desarrollo, en un país con producción, es un país que se tiene que proponer, la Argentina, poder estar entre un 2 y un 4% por lo menos de inversión de Producto Bruto Interno en infraestructura, en obra pública. Pasa, por favor. También ha habido, en esto de naturalizar la pobreza, ha habido un correlato en desinversión. El país que invertía hasta un 8% era un país que cuando construía vivienda social lo hacía de una manera inclusiva, pensando en construir soluciones habitacionales que incorporaran a la comunidad para hacer una vida, para ser ciudadanos plenos, ciudadanos normales. A partir de este momento de desinversión, de empobrecimiento cultural, de alguna manera, lo que empezó a hacerse es este tipo de experimentos donde se hace vivienda y soluciones para pobres. Mientras no rompamos ese esquema de poder naturalizar la pobreza y hacer cosas que sirvan solo para contener la pobreza, es difícil que podamos dejar de ser un país con extremos de pobreza como hemos pasado a ser. Pasa, por favor. Y cuando hubo una voluntad posterior, como se podría pensar entre el 2004 y 2015, de hacer, de tener una política distinta, de invertir más en vivienda, faltaron ideas. Y esto es responsabilidad absoluta de los arquitectos. No puede ser que como arquitectos no tengamos mejores cosas que ofrecerle a la sociedad que este tipo de soluciones habitacionales. Detrás de todo esto, tarde o temprano, por aquí o por allá, hay arquitectos. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hacer algo mejor que esto. Si esto no se lo daríamos a un cliente privado, si esto no nos lo aprobarían en la facultad, entonces, o no reflexionamos en la facultad, y el problema quizás lo estemos teniendo adentro de nuestra facultad, si lo que nos falta es reflexión. Pero si lo que tenemos es una actitud ética, donde hacemos para los sectores populares lo que no haríamos para un cliente que nos paga, entonces estamos con un problema ético, digamos. Nadie puede pensar que esto es una buena solución arquitectónica, y en eso nos cabe una responsabilidad. Hoy, este año, entonces, vamos a trabajar juntos en una de las cuencas, de las 3 cuencas que concentran pobreza, que concentran una cantidad de conflictos socioambientales muy grandes, y la idea es poder reflexionar en una primera instancia, poder reflexionar sobre cuáles son los problemas que operan allí, y en una segunda instancia poder pensar qué propuestas, qué estrategias podemos aplicar para ayudar a nuestra sociedad.